Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con la clase 2 de la biosíntesis de proteínas. Quiero recordarles que la bibliografía en la que se deben basar es la que está en la página web, ya que en la portada de la primera clase aparece una que está basada en una edición anterior de su libro de texto. Por lo visto anteriormente, pueden reconocer que en esta portada está representado el paso 2 de la elongación, es decir, la formación del enlace peptídico. Una vista panorámica de las fases de la biosíntesis de proteínas para ver hasta dónde habíamos llegado y nos quedamos en la fase 3, es decir, la elongación o alargamiento de la cadena polipeptídica en sus pasos finales. Un breve recordatorio de esta fase de elongación: teníamos que en el paso 1 es la unión de un aminoácido tRNA entrante, ¿verdad?, con los factores que participan, cómo estos se regeneran. El paso 2 es la formación del enlace peptídico. ¿Qué grupo hace el ataque nucleofílico a qué otro grupo? Luego tenemos en el tercer paso, que es la translocación del ribosoma, igualmente los factores que participaban y sus características. Hablando de eucariotas, esto anterior era procariotas. Hablando de eucariotas, se tiene que los eventos son similares, muy similares, entonces lo que cambia es el nombre de los factores, en donde para nombrarlos se antecede la letra E minúscula para indicar que es en eucariotas. Así tenemos que para el factor TU de elongación de procariotas, el equivalente en eucariotas es el factor de elongación eucariótico alfa. Para el factor de elongación de TS de procariotas, el equivalente en eucariotas es el factor de elongación eucariótico beta gamma, y para el factor de elongación G de procariotas, su equivalente en eucariotas es el factor de elongación en eucariotas 2. Estos hacen una actividad muy similar. Luego tenemos la corrección de pruebas en el ribosoma. Se tiene que en el ribosoma se verifica la paridad que se establece entre las bases del codón y el anticodón, ¿verdad?, con la complementariedad de bases. Sin embargo, no se verifica cuál aminoácido es el que está cargada a un tRNA determinado. Entonces, si se establece una adecuada paridad de bases, pero si está un aminoácido erróneamente cargado a un ARN de transferencia determinado, entonces este va a ser incorporado erróneamente a la cadena polipeptídica. Entonces se tiene que, cuando el factor TU, ¿verdad?, que es el que se une a los aminoácidos tRNA entrantes y une GTP también, y lo dirige al ARN de transferencia al sitio A. Tenemos que ocurren dos momentos. Uno es cuando se hidroliza el GTP a GDP, y el otro momento es cuando se libera ese GDP, que son momentos que duran milisegundos, que son los que se utilizan para la corrección del apareamiento de bases, que el apareamiento de bases sea correcto entre codón y anticodón. Entonces se ha visto que al usar análogos de GTP como la guanosina 5 o tiotrifosfato, que se hidroliza en forma más lenta, hay un aumento de la fidelidad en el proceso de síntesis, pero hay un detrimento en la velocidad. Entonces, en la evolución se ha visto cómo se ha buscado un equilibrio entre estos dos aspectos, tanto la fidelidad con la velocidad de los procesos. Luego pasamos a la cuarta fase, que es la terminación de la cadena polipeptídica y el reciclado de ribosomas. Entonces tiene que se inicia cuando un codón de terminación del ARN mensajero se ubica en el sitio A, ¿verdad?, del ribosoma, y luego actúan los factores de liberación, en el caso 1, 2 o 3, y el factor de reciclaje de ribosoma. También vuelve a participar en el proceso un factor que había participado en la elongación, como el G, y un factor que había participado al inicio, como el 3. Entonces tenemos que, para la fase 4, que es la terminación de la síntesis de polipéptidos y el reciclado de ribosomas, entonces tenemos que, cuando el ribosoma llega a un punto que en el sitio A, en el ARN mensajero, hay un
codón de parada, entonces empiezan a actuar los factores de liberación que mencionábamos, ¿verdad? Que aquí solo está representado como RF, pero que puede ser el 1 o el 2 de acuerdo al codón de parada que esté ubicado, porque teníamos tres codones de parada, ¿verdad? Como son el UAG, el UAA y el UGA. Entonces el factor 1 reconoce al UAG y al UAA, y el factor 2 reconoce al UGA y al UAA también. Entonces esto, cuando en el sitio A se ubica un codón de parada, entran a participar estos factores de liberación que provocan, como está representado acá, primero la hidrólisis del enlace del peptidil, la cadena polipeptídica, del ARN terminal, ya sea factor de liberación 1 o 2, de acuerdo al codón de terminación que se encuentre. Luego es transferido esta cadena a una molécula de agua, ¿no? Y se da la liberación del polipéptido, ¿no? En eucariotas solo se tiene un único factor de liberación representado por ERF. Bueno, entonces decíamos en la etapa 4 tenemos la terminación de la síntesis de polipéptidos y el reciclaje del ribosoma. Para el reciclaje de ribosoma, los factores de liberación se disocian del complejo post-terminación con un ARN de transferencia no cargado en el sitio P, como se puede ver acá, ¿verdad? Y son reemplazados estos factores de liberación que salen, son reemplazados por el factor de elongación que había participado en la fase anterior, el factor G, y una proteína llamada factor de reciclaje de ribosomas, o RRF, ¿verdad? Entonces tenemos que la hidrólisis del GTP, acordémonos que factor G une GTP, la hidrólisis del GTP por este factor G provoca la disociación de la subunidad 50S del complejo que queda, que sería la subunidad menor 30S, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Entonces luego estos factores, el G y el factor de reciclaje de ribosomas, son sustituidos por el factor de inicio 3, que promueve primero la disociación del ARN de transferencia, como está representado acá, y a continuación también la liberación del ARN mensajero. Entonces el factor de inicio 3 queda con la unidad 30S, están en disposición de iniciar otra ronda de síntesis proteica. Esto es lo mismo que está representado, habíamos mencionado anterior, los pasos que se dan, ¿verdad? Que están mencionados anteriormente, ¿verdad? Como acá el factor G y el factor de reciclaje de ribosomas, ¿verdad? La hidrólisis de SGTP provoca la separación de las unidades y bueno, todo el proceso que se mencionó anteriormente. Luego pasamos a otro proceso que puede ocurrir, que es el rescate de ribosomas bacterianos que se encuentran estancados y se rescata por el proceso de translación. Utilizando ARN mensajero de transferencia, es un ARN mensajero diferente, ¿verdad? Y la participación de la pequeña proteína B, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando un ribosoma llega a un punto en el ARN mensajero en que éste se termina y no hay ningún codón de parada en el sitio A, ese ribosoma queda estancado o formando un complejo de no terminación. Entonces esta situación se resuelve con la participación de este ARN mensajero de transferencia que tiene y la participación de la pequeña proteína B, ¿verdad? Este ARN mensajero de transferencia tiene en el extremo 5' una estructura que simula un ARN de transferencia, ¿verdad? Un tRNA, y también porta una alanina en el extremo, ¿verdad? Y entonces por esta similitud puede unir también el factor TU que une GTP, el cual lo ubica en el sitio A, y luego se establece el enlace peptídico con la alanina que porta también, ¿verdad? Y luego a continuación los codones que están en este ARN mensajero de transferencia van dictando la aminoácido tRNA que deben continuar entrando y formando el polipéptido hasta llegar a un codón de parada que está en el extremo 3' de este ARN mensajero de transferencia,
Y en eso, pues, en ese momento se da la liberación del polipéptido según los pasos que se mencionaron anteriormente. Y luego a continuación el ARN mensajero defectuoso es degradado y también la proteína es marcada para ser degradada, porque proceden de una molécula que no ha transmitido adecuadamente, en la cual no se transmite adecuadamente la información. Luego tenemos otro concepto que es el polirribosoma o polisoma, ¿verdad? Tenemos que tanto en procariotas como en eucariotas, los polipéptidos son formados en grupos de ribosomas. Entonces, sobre un mismo ARN mensajero puede estar actuando una cantidad de ribosomas, que pueden ser hasta 10. Entonces, se está sintetizando al mismo tiempo la proteína que está codificada en ese ARN mensajero. Aquí tenemos como en procariotas también está representado el polirribosoma o polisoma, ¿verdad? Otro aspecto que está representado acá es que recordar que en procariotas no presentan núcleo, entonces la traducción de este ARN mensajero se está dando aunque no haya terminado su transcripción. Podemos ver la polimerasa de ARN que está sintetizando el transcrito y sin embargo ya se está dando también la traducción, ¿verdad? Entonces también esto se encontró en algunas por microscopía electrónica como se fue descubriendo que existían una serie de estructuras que después determinaron que eran los ribosomas unidos a una hebra que después se determinó también en este caso que era el ARN mensajero. Entonces tenemos luego algunas diferencias entre síntesis de proteínas en procariotas y en eucariotas. Como lo mencionamos anteriormente, los procariotas, el primer aminoácido que entra es la metionina formilada, formando el formilmetionil tRNA. En eucariotas es siempre metionina, pero está sin formilar. En procariotas está la secuencia Shendal-Garno, que decíamos que se utiliza para ubicar el primer AUG al sitio P, y en eucariotas carecen de secuencia Shendal-Garno, los ARN mensajeros. En procariotas se tiene que es más rápida que la de eucariotas. Y también otro aspecto es que en procariotas puede ser poli o monocistrónico, es decir, que un gen es transmitido individualmente o junto a otros, es transcrito y traducido individualmente o junto a otros genes. Entonces, esto en procariotas, sin embargo, en eucariotas tiende a ser monocistrónico, es decir, que cada gen es transcrito, tiende a ser transcrito y traducido individualmente. Bueno, decíamos que la síntesis de proteínas es un proceso energéticamente caro. Tenemos la energía necesaria para garantizar la síntesis proteica en procariotas. Hablábamos de que se necesitan de base por lo menos 4 enlaces de alta energía, 2 que se utilizan, que proceden de la misma molécula de ATP, en la activación del aminoácido, un GTP para unir a cada aminoácido tRNA entrante y otro GTP para que se dé la translocación del ribosoma. A eso hay que agregarle para la terminación otro GTP, ¿verdad? A eso hay que agregarle que si un aminoácido en la corrección de pruebas por las aminoácidos tRNA sintetasa, ya sea si se van al sitio de corrección de pruebas o si se desaminoacila un tRNA, implica otro gasto de ATP. Entonces en eucariotas tenemos que hay un gasto de un ATP y un GTP más todavía en la formación del complejo de inicio. No quiere decir que en la unión de cada aminoácido, pero sí, como vimos en su momento, ese aspecto. Entonces, este aspecto, decíamos, estaba como lo que está encerrado acá en el recuadro amarillo, ¿verdad? Como en procariotas
la liberación del GTP, hidrólisis de GTP a GDP, provoca la liberación de todos los factores, ¿verdad? Y al mismo tiempo la fijación anterior a eso del aminoácido tRNA. Sin embargo, vimos como en eucariotas se tienen dos factores que tienen actividad GTPasa, que es el factor de inicio en eucariotas, el 2, ¿verdad? Que facilita la unión del metionil tRNA, ¿verdad? De inicio de la unidad ribosómica 40S, y también el factor 5B, que también tiene actividad GTPasa y tiene homología con el factor 2 bacteriano, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo, digamos, se puede tomar en cuenta que el que tiene homología con el factor bacteriano, pues sería igual, ¿verdad? Pero como hay otro factor que libera GTP, pero esto para formar el complejo de inicio, solo es al inicio, no es en cada agregación de aminoácidos, se gasta otro GTP y también se gasta otro ATP cuando se carga el ARN mensajero unido al factor 4G. Entonces tenemos que en promedio puede andar de 4 a más de 4 enlaces de alta energía que se utilizan. Pasamos luego a la última fase, que es la fase de plegamiento y modificación post-traducción de estas proteínas. En esto participan proteínas chaperonas, enzimas de plegamiento, enzimas específicos, cofactores y otros componentes para la eliminación de residuos de inicio y secuencia señal. Y esta serie de modificaciones que se van a ver a continuación. Entonces, la fase 5 es el plegamiento y modificación de las cadenas polipeptídicas recién sintetizadas para tener una proteína biológicamente activa, lo que se le llama conformación nativa, y para que esto puede ocurrir durante se está sintetizando o puede ocurrir después de que ha sido sintetizada la proteína. A esto se le llama modificaciones post-traduccionales. Entonces tenemos que después de que ocurre la síntesis de la proteína, estas modificaciones pueden contribuir a su correcto plegamiento, a su activación, ¿verdad?, a su regulación, a la regulación de su actividad. Y se han estudiado más de 100 modificaciones post-traduccionales. Esto afecta la actividad de la proteína, la localización, el recambio o degradación o la interacción con otras proteínas. Tenemos que la actividad de las proteínas no está únicamente controlada por su velocidad de síntesis y degradación, sino también por estos otros procesos que son específicos y selectivos que modifican estas proteínas. Las principales modificaciones por traducción tenemos modificaciones aminoterminales y carboxiloterminales, pérdidas de secuencia señal, modificación de aminoácidos concretos, unión de cadenas laterales de glúcidos, adición de grupos isoprenilo, adición de grupos prostéticos, modificación proteolítica o formación de puentes disulfuro. En estas modificaciones post-traducción de proteínas tenemos la modificación de residuos amino y carboxilo terminal, donde el grupo formila es eliminado y algunos grupos amino también, así también puede ocurrir en el extremo carboxilo. Tenemos la pérdida de secuencia de señalización, que se va a ver en qué consiste posteriormente. Hay modificación de aminoácidos concretos, se tiene como ejemplo la fosforilación de aminoácidos con grupo hidroxilo como serina, treonina, tirosina, que se fosforilan con fosfatos enzimáticamente por el ATP, y estos a la vez pueden incorporar iones de calcio. Ese es el caso de la proteína caseína de la leche, en la cual se fosforila en grupos serina, formando fosfoserina, lo cual incorpora iones de calcio y resultan en el contenido de aminoácidos, fosfatos y calcio, que son nutrientes esenciales en la infancia. Luego tenemos las reacciones de carboxilación. Como ejemplo tenemos la protrombina, que es una proteína de la coagulación que tiene grupos carboxílicos
que sufren una carboxilación esta en su posición gamma, ¿verdad? Y esto ayuda a atraer también a captar iones calcio que son necesarios para iniciar el proceso de coagulación. Luego tenemos ejemplos como la metilación de grupos R, que ocurre por ejemplo, en el citocromo o en el músculo. Aquí tenemos las estructuras de los aminoácidos fosforilados, en este caso fosfoserina, fosfotreonina, fosfotirosina, y aquí un aminoácido gamma carboxilado como el gamma carboxiglutamato, ¿verdad? Luego los aminoácidos metilados, decíamos como metilicina, dimetil, trimetil o metilglutamato. Luego tenemos otras modificaciones post-traducción como la unión de cadenas laterales de glúcidos o carbohidratos. Muchas proteínas se unen en grupos glucídicos y forman la glicoproteína. Así tenemos también la adición de grupos isoprenilo que son de tipo lipídico. Y como ejemplo vamos a tener la proteína G RAS, que es una proteína G monomérica, ¿verdad? Diferente a las triméricas que se habían visto, aunque RAS ya se vio también en la vía de señalización en la clase 1, en la bioquímica 1, ¿verdad? También otras proteínas G que sufren esta adición de grupos isoprenilo. Estas se ocurre también en la formación de láminas de la matriz nuclear, ¿verdad? Luego también está en la adición de grupos prostéticos, ¿verdad? Como la unión de la biotina en la acetil coenzimo A carboxilasa, el grupo hemo a la hemoglobina, los citocromos. Y luego también tenemos la modificación proteolítica, como ocurre con la insulina, con los imógenos como el quimotripsinógeno y el tripsinógeno. La formación de puentes disulfuro, nuevamente se puede citar como ejemplo la insulina, que pueden ser inter o intracatenarios entre residuos de cisteína, y lo cual estabiliza su estructura. La característica de la unión de grupos glucosídicos decíamos que puede ser en enlace O glucosídico, está representado acá, en el cual se da con residuos de serina, o puede ser de tipo N-glucosídico, la cual se ocurre con residuos de asparagina, como está representado acá, en ambos casos. Por convención, las abreviaturas de los diferentes moléculas de carbohidratos, se han establecido convenciones que pueden ver en su parte de los glúcidos y la biología. Entonces tenemos acá la adición de grupos isoprenilo. Como ejemplo decíamos la proteína RAS, que es un proto-oncogen, el cual experimenta farnesilación, ¿verdad? Es decir, la unión de grupo farnesilo, que es la unión a su vez de dos grupos isoprenilo. Los isoprenilos de 5 carbonos, la unión forman el grupo farnesilo. Y esta forma se farnesila la proteína RAS por la farnesiltransferasa con la liberación de pirofosfato, o sea que participa farnesil pirofosfato. Se libera el pirofosfato y la proteína RAS queda farnesilada, ¿verdad? Formando un enlace tioéter en este caso, ¿verdad? Como se puede ver acá. Y se ha descubierto que esta farnesilación, al inhibir esta farnesilación, se disminuye la activación de esta protooncogen que es RAS, y esto se está utilizando, también está estudiando para utilizar en la terapia del cáncer. Es lo que, bueno, habíamos mencionado ya anteriormente, ¿verdad? Bueno, la adición de los grupos prostéticos también ya lo mencionamos, la modificación proteolítica y formación de puentes disulfuro también. Entonces tenemos que la síntesis de proteínas puede ser inhibida
afectada, inhibida por antibióticos o toxinas. Entonces, las diferencias que ocurren, aunque sean pequeñas, entre procariotas y eucariotas, es aprovechada para provocar inhibición y que esta inhibición afecte, por ejemplo, solo a las bacterias y tenga un menor efecto en el ser humano. Sin embargo, ahí se va a ver cómo algunos también actúan a nivel de eucariotas. Entonces, pasamos como ejemplo a la puromicina, que es un antibiótico que tiene una estructura similar al aminoácido tRNA de tirosina, que tiene similitud más que todo en el extremo 3', ¿verdad? Y 5', y por lo tanto se establece el enlace peptídico y entonces queda unida la puromicina a la cadena polipeptídica formando peptidilpuromicina. Pero como no tiene soporte de unión a nivel de la base en el sitio A, entonces eso provoca que en ese punto se termine la cadena polipeptídica. Tenemos que se parece al extremo aminoácido 3', ¿verdad? Decíamos. Y entonces provoca, decíamos, la finalización de la cadena. Aquí se establece el enlace, la peptidilpuromicina, pero como no hay soporte de fijación al sitio A, entonces ya no se puede establecer otro enlace, entonces termina prematuramente la cadena polipeptídica. Esto es lo mismo que he estado representado anteriormente. La estructura de algunos antibióticos, ¿verdad? Se puede ver como la streptomicina es un tiene en su composición tres derivados glucosídicos, ¿verdad? La streptomicina es otro antibiótico que provoca una lectura incorrecta del código genético cuando está a bajas concentraciones. Si estas concentraciones aumentan, inhibe la iniciación de la síntesis de las proteínas enlazándose a la subunidad ribosómica 30S, ¿verdad? La subunidad menor de procariotas. Otros aminoglucósidos como la tobramicina y la caramicina evitan la asociación ribosómica al final del inicio, ¿no? Entonces no se puede formar el complejo de inicio. Entonces provocan también una mala lectura del código genético. En el caso de la tetraciclina, se unen al sitio A del ribosoma, evitando la unión de los aminoácidos tRNA entrantes. El clonafenicol bloquea la fase de la transferencia peptídica de la elongación, en la elongación en la subunidad ribosómica 50S, es decir, en bacterias. Pero recordemos, por similitud o tal vez aspectos evolutivos, también puede adoptar este efecto a nivel de mitocondria. La cicloheximida también es otro antibiótico que bloquea la actividad peptidiltransferasa de los ribosomas 80S, es decir, en la unidad grande, ¿verdad?, de la 60S, pero no en los 70S, es decir, actúa más en los eucariotas y no en los bacterianos, y tampoco en los ribosomas de cloroplastos y mitocondrios, por sus importantes efectos tóxicos como alteración del ADN, teratogénesis. Se ha dejado solo para utilizarse en el estudio de la función proteica in vitro, es decir, en el laboratorio. Luego tenemos también a la clindamicina y eritromicina, que son macrólidos, que se unen en forma irreversible con un sitio de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, es decir, la subunidad grande, lo que inhibe la translocación. Y así, pasando a lo que son las toxinas, se tiene la toxina de la difteria, ¿verdad?, que lo que provoca una desactivación del factor de elongación eucariótico, factor 2, ¿verdad?, lo que previene la translocación. Entonces, acordémonos que el factor de elongación 2
Eucariótica es equivalente al factor de elongación G en procariotas que favorecía o el que condicionaba la translocación. Entonces, en este caso se inhibe la translocación en eucariotas, ¿verdad? Por esta toxina de la difteria. Y lo que provoca es una ADP ribosilación en un residuo de aminoácidos similar a la histidina, ¿verdad? Que es la distamina, ¿verdad? Luego se tiene también la otra toxina, la ricina, que proviene de las semillas de ricino, la planta ricino, ¿verdad? Pero esta toxina proviene más de cuando se procesan estas semillas, ¿verdad? Para sacar el aceite. Los residuos que no se utilizan pueden tener esta toxina, que lo que causa es una inactivación de las unidades 60S, es decir, en eucariotas, de ribosomas eucariotas, al despurinar una adenosina específica del ARN ribosomal 28S. Esta se ha usado como, incluso en algunas ocasiones, como veneno, ¿verdad? Sin embargo, se tiene, por ejemplo, el aceite de ricino, que a veces se utiliza como laxante, ¿verdad? Que se considera que el nivel de toxicidad es bajo, pero se debe tener siempre precaución porque la ingesta de cantidades grandes puede llevar a causar problemas. Entonces decía, en el caso de la difteria, de la toxina de la difteria, provoca una ADP ribosilación de esta molécula, que es la distamida, que es una histidina modificada. Presenta ADP ribosilación por la toxina de la difteria. Luego pasamos al proceso de direccionamiento de las proteínas a su sitio donde van a ejercer su actividad o su función, ¿verdad? Algunas son dirigidas al retículo endoplasmático, otras son a las mitocondrias, otras al complejo de Golgi, otras a la membrana celular y otras son secretadas hacia el exterior de la célula. Entonces, poco a poco se han ido descubriendo las señales por medio de las cuales este direccionamiento ocurre. Bueno, destino de las proteínas, decíamos algunas pueden ser destinadas a la secreción hacia afuera de la célula, otras a integrarse a la membrana plasmática, otras a los lisosomas. En estas tenemos que comparten algunos pasos comunes, ¿verdad? Que son dirigidas en este caso, en estos tres casos, en un paso previo al retículo endoplasmático. Ahora, las que están destinadas a mitocondria y el núcleo tienen mecanismos característicos diferentes. En el caso de vamos a ver cómo en el caso de la mitocondria, el corte de la secuencia señal ocurre hasta que la proteína ha sido sintetizada completamente y que su transporte hasta la mitocondria es realizado por proteínas chaperonas. Y vamos a ver también cómo las destinadas al núcleo no pierden su secuencia señal y también estas no están ubicadas en su lado aminoterminal, extremo aminoterminal, como ocurre en las que están destinadas al retículo endoplasmático. Luego hay otras que están destinadas al citosol, ¿verdad? Entonces, en varias rutas de destino, el elemento más importante es una corta secuencia de aminoácidos llamada secuencia señal, que puede tener de 13 a 36 aminoácidos, que tiene sus características especiales. Entonces, esta secuencia señal dirige la proteína hacia su localización apropiada en la célula, y tenemos que en las proteínas destinadas al retículo endoplasmático se encuentra en el extremo aminoterminal del polipéptido recién sintetizado. Tenemos las secuencias de señal aminoterminales de algunas proteínas eucarióticas, entonces donde se ven las características que mencionaba antes. Por ejemplo, decíamos que están formadas de 13 a 36 residuos de aminoácidos, en donde hay una secuencia de 10 a 15 aminoácidos de naturaleza hidrofóbica, que está representada acá por amarillo, que están flanqueados hacia el extremo aminoterminal por aminoácidos cargados positivamente como lisina, histidina, arginina, uno o dos de estos residuos, y en el lado carboxilo presentan aminoácidos
pequeños cargados como alanina, por ejemplo, lisina, que están adyacentes al sitio de corte de esta secuencia señal. Así también se tienen para procariotas también ejemplos en donde se puede ver las mismas características mencionadas. Bueno, tenemos uno de los mecanismos estudiados que es el envío de proteínas eucarióticas mediante señales apropiadas al retículo endoplasmático. Tenemos que acá comienza la síntesis proteica en ribosomas que se encuentran libres en el citosol, en donde comienza a emerger la secuencia señal, que recordemos que va de amino a carboxilo terminal. En este caso hablamos de secuencia ubicada en el extremo amino terminal. Y al emerger del ribosoma se une a una proteína que se llama partícula de reconocimiento de la señal, la cual se une a la secuencia señal y al ribosoma y detiene la síntesis y la conduce a la unión del receptor de esta partícula de reconocimiento de la señal. Tanto la partícula de reconocimiento de la señal como el receptor de esta partícula unen GTP y tienen actividad GTPasa. El receptor está unido, es en dímero, en forma de dímero, y también está unido a un complejo de translocación del péptido. Entonces esto ayuda a posicionar al ribosoma con la proteína que se está sintetizando con el complejo de translocación, a través del cual es translocada a partir del péptido señal la proteína que se está y luego se completa la síntesis de la proteína. También está unido al receptor en la cara interna del retículo endoplasmático la peptidasa señal, que es la proteína que corta la secuencia señal dentro del retículo endoplasmático. Después de esto ocurre la hidrólisis de GTP por parte de la partícula de reconocimiento de la señal, por medio de lo cual se es liberada, y luego los receptores también hidrolizan GTP a GDP más fosfato inorgánico, lo que provoca la liberación de las unidades ribosómicas y reciclándolos de esta forma. Entonces, este es uno de los mecanismos que han sido estudiados. Bueno, como mencionábamos antes, la unión de grupos glucídicos, tenemos la síntesis de oligosacáridos, núcleo de las glicoproteínas. En este caso está representada para las uniones N-glucosídicas, que ocurren más en el retículo endoplasmático, a diferencia de las O-glucosídicas, que ocurren más en el complejo de Golgi y a nivel de citosol. Entonces, hablando de este proceso, para las uniones N-glucosídicas, tenemos que participa una molécula importante en esto, que es el dolicol, que es un residuo, un derivado de lípidos de unidades de 5 carbonos de lípidos, que puede contener de 9 a 22 de estas unidades, y que está fosforilado con sus grupos fosfato orientados afuera del retículo endoplasmático. Aquí ocurren las primeras reacciones de unión de grupos glucosídicos, como está representado acá, 2 UDP, N-acetilglucosamina, que aportan las N-acetilglucosaminas que están representadas acá. Podemos ver en el esquema acá superior izquierdo la representación por convención de estas unidades de glúcido. Entonces, luego ocurre por la guanosina difosfato manosa. 5 de estas donan 5 residuos de manosa a esta unión, a este pequeño oligosacárido que se está formando. Entonces ocurre lo que es la translocación, que es un movimiento un tanto similar al de la flipasa que se vio en las membranas, en donde la cadena que recién se ha ido uniendo de glúcidos se trasloca hacia la cara interna del retículo endoplasmático y los fosfatos hacia el exterior. Ya adentro ocurren más uniones de glúcidos, por ejemplo,
de 4 moléculas de dolicol fosfato manosa, donan estas 4 manosas, y 3 de dolicol fosfato glucosa, donan estas 3 glucosas, y se forma el oligosacárido núcleo de 14 residuos glucídicos. Este es transferido a una proteína que se esté, por ejemplo, que se esté sintetizando, y se vaya siendo introducida al retículo endoplasmático. Entonces tenemos y que presenta un residuo de asparagina. En ese sitio ocurre esta transferencia de grupos glucídicos, ¿verdad? Y estos pueden seguir sufriendo transformaciones, y se ha llegado a establecer que el núcleo de los primeros 5 que se unen se conservan diferentes tipos de N-glucosilaciones. Después de esto tenemos que ocurre otra vez la translocación, ¿verdad? Aquí anteriormente decíamos que la molécula o los fosfatos están hacia adentro, ¿verdad? Y luego acá se vuelve a dar la translocación y el pirofosfato queda hacia afuera, del cual se hidroliza un fosfato inorgánico, y para iniciar otro ciclo de reacción como dolicol fosfato. Entonces se ha encontrado que un antibiótico como la tunicamicina, que simula el N-acetilglucosamina UDP, ¿verdad?, puede inhibir este proceso, y eso ocasiona que unas proteínas que utilizan esta señal para dirigirse a otro sitio ya no se dirigen a ese sitio. También se ha encontrado que en la secuencia señal, cuando se cambia la secuencia de señal de una proteína, se le une a otra, es dirigida esa proteína a la secuencia de la anterior, ¿verdad? Entonces, luego decíamos la tunicamicina, que tiene una similitud, ¿verdad?, con UDP, N-acetilglucosamina, y que por lo tanto puede inhibir este proceso. Entonces tenemos que algunas rutas seguidas por las proteínas destinadas a los lisosomas, la membrana plasmática o la secreción, ¿verdad?, del retículo endoplásmico liso, son transferidas a través de vesículas de transporte hacia el lado CID del complejo de Golgi. Luego viajan hasta emerger por el lado trans del complejo de Golgi, ¿verdad? Luego llegan a proteínas, a vesículas de clasificación. En estas vesículas de clasificación se reconocen algunas señales que ya no son de la secuencia señal, porque ya ha sido cortada, ¿verdad? Que esto ocurre en el retículo endoplasmático, ¿verdad? Entonces, pero reconoce algunos detalles de la estructura para clasificarlas y dirigirlas, si van hacia el lisosoma o si van hacia membrana plasmática. Se han estudiado algunas señales moleculares que son utilizadas para dirigir las proteínas a su destino. Por ejemplo, tenemos acá la fosforilación de residuos de manosa en enzimas destinadas a los lisosomas. Tenemos, por ejemplo, acá una hidrolasa con un residuo de manosa que reacciona con UDP, N-acetilglucosamina, y a través de la enzima, con la participación de la enzima N-acetilglucosamina fosfotransferasa, que libera UMP y deja unido a través del otro fosfato a la N-acetilglucosamina al resto de la molécula de la hidrolasa con el residuo de manosa. Luego participa una fosfodiesterasa que hidroliza y libera la N-acetilglucosamina, que se ve acá, y queda el grupo fosfato, queda fosforilada la manosa. Entonces, esta es una señal que es reconocida a nivel de vesículas clasificatorias para enviar estas proteínas hacia los lisosomas. Bueno, tenemos también el direccionamiento de proteínas nucleares, ¿verdad? Tenemos que las proteínas que están en el núcleo tienen la característica que pueden, durante la división celular, se puede romper la barrera nuclear, ¿verdad?, como de hecho ocurre, y entonces se pueden quedar disgregadas algunas proteínas y que después que ha pasado la división celular, tienen que volver a ser incorporadas. Así también proteínas que son sintetizadas en el núcleo son dirigidas hacia
algún organelo, así también algunas proteínas sintetizadas en los ribosomas, las proteínas ribosomales, por ejemplo, son incorporadas al núcleo, donde son ensambladas como para los ribosomas, y luego deben salir otra vez hacia el citosol. Entonces, por esta razón, la secuencia señal se conservan para, a pesar de estos eventos, poder reconocerla e incorporar estas proteínas. También otra característica de la secuencia señal de proteínas destinadas al núcleo es que no están solo a nivel, pueden estar en otro sitio diferente del amino terminal. Pueden estar en el intermedio de la cadena o a nivel de carboxilo terminal. Entonces, aquí vemos el desdoblamiento de algunas proteínas nucleares. Tenemos, por ejemplo, a estas proteínas se le llama, a esta secuencia señal se le llama señal de localización nuclear, NLS. Entonces, la forma en que son reconocidas por algunas importinas, que son heterodímeros alfa y beta. Entonces la secuencia de localización nuclear se une a la importina alfa y esta a la beta. Luego llega a un complejo del poro nuclear, donde son traslocadas hacia el interior del núcleo. Y luego tenemos que para el caso de la importina beta, aquí participa otra proteína G monomérica que es RAN, que une GTP, se une a la importina beta, y la importina alfa unida a la señal de localización nuclear se une a otra molécula de RAN que también une GTP y a proteína Cas. Luego estas proteínas provocan con la liberación de la hidrólisis del GTP su disociación, ¿verdad?, en las importinas, en la proteína Cas, que es de proteína de sensibilidad a la apoptosis, y se libera también las proteínas RAN, pero ya con GDP unido, no GTP. Para regenerar estas proteínas RAN, que decimos proteína G monomérica, que participa en el transporte nuclear, para regenerarla participa el factor 2 de transporte nuclear, que se une a RAN, en este caso ya unida a GDP, y en esta forma es traslocada a través del poro hacia el núcleo, ¿verdad? Y acá participa otros factores, ¿verdad?, como el factor de intercambio de nucleótidos de guanosina, que realiza el intercambio en RAN de GDP por GTP, con participación de un GTP, y sale el GDP. En esta forma está nuevamente regenerada RAN unida a GTP. Luego está el modelo de exportación de proteínas, un modelo de exportación de varios, de exportación de proteínas en bacterias. Entonces se tiene una proteína, tenemos la parte superior del citosol, en este caso algunas bacterias que tienen las dos membranas, una membrana interna y otra, luego viene el espacio periplasmático y después está la membrana externa. Entonces tenemos una proteína a nivel en el citosol para ser exportada hacia el espacio periplasmático. Tenemos que se une a una proteína chaperona llamada SEC-B. Luego esta se une a otra proteína también llamada SEC-A, la cual está unida a un complejo de translocación constituido por Y, E y G. En esto participa este SEC-A tiene actividad de ATP-ASA, ¿verdad? Entonces, la proteína es introducida a través del complejo de translocación, favorecido por la hidrólisis de ATP hacia ADP y fosfato inorgánico, en unidades de 20 residuos que se introducen por cada molécula de ATP que es hidrolizada. Entonces, en esta forma se trasloca y está la ATPase en un lugar donde hay más abundancia de ATP, que sería el citosol en este caso. Llegamos hasta acá con la clase. Tengan un buen día.